En una entrega anterior titulada Lo pintable, hice una reflexión sobre las características de lo que puede ser llevado a la pintura con alguna posibilidad de éxito. Estoy bien consciente del alcance casi exagerado de esa argumentación y parecería un poco sorprendente que una reflexión de semejante calado pueda surgir de un detalle relativamente simple como el que voy a mostrar a continuación. Se trató simplemente de que la reflexión surgió al tratar de llevar el dibujo que estamos viendo en este video a la pintura al óleo. Estos son unos dibujos realizados hace unos 3 o 4 años. En particular este dibujo se llama Mujer Azteca y tiene la característica de que es hecho sin ningún bosquejo, sin ningún dibujo a lápiz previo, sino simplemente dibujando con una tinta negra directamente sobre el papel, y en el proceso de la ejecución del dibujo pues fue surgiendo la posibilidad de que todas las estructuras anatómicas de esta mujer, que finalmente dio en llamarse Mujer Azteca, tuvieran una condición como de movilidad, o sea, la figura no se siente rígida, estática, etcétera, sino que parece en un acto quizás de danza, donde se observan sobre todo estas condiciones de las masas musculares que se insisten, es decir, no es una línea rígida, no es una línea única, sino que es un barullo de trazos en medio del cual parece que queda espacio para el movimiento, para las masas musculares que quedan registradas en una condición móvil. Miremos sobre todo estos sectores de los senos, donde presenta esta línea principal, estas otras líneas un poco derivadas, estas líneas también más externas, lo mismo este que es como la línea principal, otra más externa, otra mucho más externa. Todo eso da una sensación de movimiento excelente. Al igual que ocurre por aquí entre las piernas, en la forma de los glúteos, con esa línea que a la vez que se convierte en sombra también simultáneamente parece desdibujada. Pues bien, personalmente encuentro que aún dentro de las condiciones tan realistas de esta figura, en cuanto que son elementos como de formas tomadas de la realidad, es decir, son cuerpos reales, cuerpos humanos de 2 piernas, de 2 brazos, de 2 senos, de una cabeza, etc. Ese realismo sumado a esa condición móvil me pareció muy prometedor pues para llevarlo a la pintura, y mi sorpresa fue muy grande cuando empecé a darme cuenta de que estas características de movilidad se volvían un imposible pictórico. ¿Sí? Muy en contraposición con figuras más rotundas, por ejemplo como esta, donde las formas están claramente separadas del espacio que las alberga. ¿Sí? Incluso esta, que pese a estas características tan intrincadas, pues yo supongo que esto, al trabajarlo como pintura, simplemente se va a tratar de hacer una sensación de pliegues, de arrugas dentro de la estructura de la piel. Igualmente esta, todas estas son figuras
muy rotundas, donde el espacio positivo o significante de la figura que aparece representada y el espacio o aire que rodea esa figura están claramente delimitados. Obsérvese incluso aquí este carácter huidizo de la expresión del rostro. Es una cabeza ligeramente esbozada que parece esconderse o simula desaparecer, detrás de estos enormes hombros. Y vuelvo a decirlo, este movimiento de los senos, de las piernas, de las caderas, como un temblor en las caderas, en la espalda, etcétera. Estas manos a medio dibujar, todo eso me pareció excelentemente capturado por la esencia del dibujo a partir de unas líneas y lo supuse muy fácil de llevar al acto pictórico, pero mi sorpresa fue muy grande cuando me di cuenta que desde esa perspectiva el acto del dibujo no servía de preámbulo al acto pictórico. Pues de esa manera, claro está, es posible producir en la pintura quizás un efecto de estos, etcétera. Pero en todo caso no puede partir de un dibujo previo que le sirva como escenario de preconcepción. Nada adelanto yo al intentar hacer una pintura con un dibujo previo, siendo que en ese dibujo previo estoy plasmando una movilidad que las líneas capturan excelentemente, pero que las masas pictóricas no van a ser capaces de capturar. Es decir, una sensación de movilidad en una figura pictórica, claro que puede lograrse, pero no debería lograrse a partir de un dibujo. Esa es la diferencia que quiero plantear aquí. Obvio que en la pintura hay sensaciones de movimiento extraordinarias. No es sino pensar, por ejemplo, en la pintura de Francis Bacon, o en la pintura de Soutine, o en muchas pinturas incluso de Van Gogh, donde él pinta una catedral que parece sucumbir bajo el temblor de una realidad inesperada que solo Van Gogh capta en esas escenas arquitectónicas. Pero entonces lo que estoy tratando de decir es que ni en Francis Bacon, ni en Soutine, ni en Van Gogh esas pinturas surgen de dibujos previos, sino que de alguna manera esas pinturas surgen de una especie de domesticación que el pintor ejecuta respecto de la sustancia de la pintura misma, de la sustancia de la pintura misma. Entonces es lo mismo que logra, por ejemplo, Jackson Pollock en su pintura. Jackson Pollock en su pintura logra un movimiento extraordinario, pero como lo digo en el texto y en el video de Lo Pintable, ese movimiento que Jackson Pollock construye en sus escenarios pictóricos deriva del mismo movimiento de las sustancias pictóricas, de la misma condición dúctil, aceitosa, fluida de los esmaltes con los que él trabaja. Asimismo, cuando Van Gogh trabaja esta catedral, pues está partiendo de esa condición matérica extraordinaria de la pintura al óleo, donde él no se pone en el plan de hacer una pintura relamida y plana y suave y bien fundida, sino que aplica enormes masas de color y las deja casi donde instintivamente las puso por primera vez, dándole a ese efecto pictórico la característica de un temblor que surge de la misma manifestación primaria de la materia pictórica que el pintor empezó colocando sobre su formato. Entonces, claro que la pintura puede capturar el movimiento, claro que lo puede capturar. Lo que digo en Lo Pintable es que cuando la pintura captura el movimiento es porque el pintor ha domesticado el mismo movimiento de la sustancia pictórica. O sea, si está trabajando con la fluidez de los aceites, con la evanescencia del agua, o con el carácter corpóreo del óleo espeso o del acrílico espeso, etc., el autor tiene que haber domesticado esa condición matérica de lo pictórico para que desde esa domesticación el movimiento quede verdaderamente capturado
el movimiento quede verdaderamente reflejado en el acto pictórico. O sea, el movimiento no aparece como una simulación que el autor línea a línea o gota a gota o mancha a mancha o efecto a efecto cuidadosamente manipula, sino que el movimiento solo aparece como un acto legítimo y creíble cuando a la sustancia pictórica se le permite que interfiera con el formato en el que se está ubicando a partir de las características matéricas de la sustancia pictórica misma. Es decir, si el autor tratara de tener un dominio riguroso, cuidadoso, de cada uno de los trazos en la pintura que intenta capturar movimiento, de cada una de las luces y de las sombras, finalmente eso daría una sensación de un movimiento ficticio, de un simulacro de movimiento. Para que el movimiento en la pintura parezca real, es necesario que el autor se sienta en una aquiescencia con su propio material y deje que el material se mueva a su manera, se adhiera a su manera, fluya a su manera, chorrea a su manera, se presente evanescente a su manera dentro del formato en el cual está trabajando. Entonces, desconociendo un poco esas circunstancias, supuse que la característica de una pintura con movimiento podía desarrollarse a partir de un dibujo que había capturado ese movimiento, a base de líneas, y mi sorpresa fue muy grande cuando esas líneas del dibujo que generaba la sensación de movimiento, como este dibujo aquí de esta mujer azteca, eran imposibles de trasladar a la pintura de una manera creíble, de una manera eficaz. Entonces yo voy a presentarles ahora a continuación, brevemente porque me avergüenza hacerlo, el fracaso pictórico que representó esto para mí. El cuadro que les voy a presentar tiene dos capas, lo hice con todo el esfuerzo. En la primera capa supe que habían quedado cosas muy inconexas, muy insatisfactorias, esperé resolverlas en la segunda capa, pero me di cuenta al ir desarrollando ese proceso que el asunto era radicalmente imposible, toda vez que yo no estaba valiéndome de un dibujo que me ayudaba a construir el efecto pictórico que estaba tratando de lograr, sino que parecía yo persiguiendo el fantasma de una cosa que no podía lograr. Este es el cuadro al óleo. Tiene dos capas y yo me vi sumergido en una inventiva sin fin donde terminé preguntándome cuál era el apoyo que verdaderamente me estaba dando el dibujo. O sea, el dibujo verdaderamente me estaba simplificando el proceso o yo estaba sumergido en un intento de invención como si hubiera partido de cero. Porque todas estas sensaciones de movimiento que tan exitosamente capturó el dibujo, por ejemplo el movimiento aquí en los senos o un poco aquí en las caderas, en las piernas, toda esa sensación de movimiento que tan exitosamente capturó el dibujo a través de líneas, se vuelve en un verdadero fracaso en el proceso pictórico, porque yo aquí no estoy permitiendo que la sustancia pictórica haga su propia característica matérica, su propia condición de chorrear, de fluir, de adherirse, sino que trato de dominarla como si se tratara de una línea en el dibujo y finalmente el efecto aparece completamente ficticio, como una sensación de un movimiento de simulacro. Ese es el gran fracaso de suponer que es indiferente partir de cualquier dibujo como ayuda para una pintura. O sea, si el dibujo está, ya cubro esto sumido en la mayor vergüenza, si el dibujo está con unas condiciones desde las cuales la forma positiva
de una figura determinada, inmersa en un espacio que la rodea. Tiene sectores en los que la figura no está suficientemente diferenciada de ese espacio que la rodea, porque es que si uno bien observa, aquí hay un seno, dos senos, tres senos, cuatro senos, cinco senos, seis senos. Nadie tiene seis senos, ¿sí? Entonces, por esa condición, al tratar de plasmar esta movilidad que las líneas tan fácilmente construyen dentro de la pintura, el asunto se vuelve un intento de reinvención que mal funciona, ¿sí? Por eso cuando la fuente de una pintura está presentando las masas de las figuras sin una diferencia suficiente con relación al espacio que rodea esas figuras, casi puede decirse que ese dibujo no sirve como boceto para ir a una pintura. Es decir, no nos va a ayudar definitivamente a que la pintura se convierta en una posibilidad de éxito. O sea, cuando yo estoy partiendo de una figura en la que las masas están completamente diferenciadas de una manera nítida, pues excepción hecha aquí de algunos errores en el dibujo, pero esto no lo tomen como fuente de movimiento, sino como equivocaciones en el dibujo que finalmente la pintura las va a eliminar. Cuando estas formas están suficientemente delimitadas con precisión, esto es una ayuda extraordinaria para el acto pictórico, porque el acto pictórico sabe por dónde va a desenvolverse y las posibilidades de éxito son extraordinarias. No así cuando la figura presenta puntos determinantes donde la forma de la figura misma y el espacio que la rodea parecen trastocables uno en el otro. O sea, aquí yo no tengo claro si esto es el seno o el espacio que rodea el seno. Esto es el espacio que rodea la figura, esto es el espacio que rodea el seno, pero esto aquí yo no sé si es espacio que rodea el seno o qué es. Y en esa no definición yo empiezo a tratar de convertir esto en manchas de pintura y rápidamente caigo en un proceso de reinvención que me dificulta todo el proceso. Entonces, de esa manera, un dibujo de estas características, donde el espacio de la figura representada o de las figuras representadas y el espacio que la rodea no está claramente diferenciado, ese es un dibujo que no me sirve para facilitar el proceso pictórico, sino que me pone en el entredicho de invéntelo usted, invéntelo de nuevo. O sea, parta de un dibujo que está con una estructura del espacio que rodea la figura y una estructura de la figura tan metamorfoseadas, una estructura con la otra, la figura con su propio espacio, interactuando de maneras tan complejas, tan de metamorfosis mutua, que finalmente eso no es una ayuda verdadera, sino que es una apenas sugerencia que me va a llevar a grandes problemas plásticos que finalmente no los voy a poder resolver sino casi como si estuviera partiendo de una figura que estoy inventando desde la pintura. O sea, no olvidemos que pintores como Soutin, los historiadores del arte claramente han dicho que Soutin fue un pintor que casi no dejó dibujos, casi no hay dibujos de Soutin, a pesar de su gran afición por la pintura, por la masa, por esa característica de un color grueso, etcétera, etcétera. Entonces, Soutin era un pintor que inventaba las formas directamente sobre el bastidor. No tenía una preconcepción, sino que dejaba que la pintura, desde su característica matérica, desde su característica de capacidad de adhesión, etcétera, etcétera, desarrollara el invento de las formas directamente sobre la tela. Finalmente eso fue lo que asumieron, así como Marta Traba lo dice, lo que asumieron los pintores del expresionismo abstracto
en un proceso en el que Marta Traba supone que se trataba de eliminar las figuras, que se trataba de eliminar los motivos. Pero yo a través del texto Lo Pintable pues he argumentado de que muchos pintores del expresionismo abstracto como Rocco por ejemplo tiene figuras o como Motherwell tiene motivos en sus pinturas, de manera que no es correcto decir que el expresionismo abstracto ha derrotado a la figura o ha derrotado el motivo. Lo que ellos han derrotado es la obsesión de la pintura tradicional occidental por establecer un dominio de la forma. Ellos simplemente han dejado que la forma fluya con toda la violencia que sea necesario, inclusive permitiéndole a la sustancia pictórica que haga su agosto, que se manifieste a sus anchas, que produzca las masas de color a su gusto, que se mueva a su manera, etcétera, etcétera.